Interpretando bien la Biblia. Aclarando pasajes difíciles en la palabra de Dios. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Dos declaraciones distintas en Mateo capítulo 16 versículos 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre, de su Padre, con sus ángeles, y entonces dará a cada cual la recompensa que merece por lo que haya hecho. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán sin antes ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Esto lo dice la palabra de Dios para todos. Este es uno de esos pasajes o esos textos donde el Señor Jesucristo pone dos eventos juntos, pero no necesariamente habla del mismo momento. Y cuando lo lees en su contexto literario y teológico, la frase "algunos de los que están aquí no gustarán la muerte" encaja perfectamente con un evento muy específico que ocurre inmediatamente después en este relato. Primero, dos declaraciones distintas en Mateo 16, 27 y 28. Mateo 16, 27 habla del juicio final y la venida gloriosa del Hijo del Hombre con sus ángeles. Eso sí es claramente la segunda venida de Cristo. En Mateo 16, 28, en cambio, habla de algo que ocurriría antes de que algunos discípulos murieran. El error común es pensar que ambos versículos describen el mismo evento. Pero el Señor Jesús cambia de tema entre uno y otro. Segundo, ¿qué evento vieron algunos antes de morir? La interpretación más fuerte y pues desde luego la más aceptada históricamente es que Jesús se refiere a la transfiguración. ¿Por qué? Porque la transfiguración ocurre 6 días después, según Mateo 17:1. Solo algunos discípulos estuvieron allí. Bueno, en realidad 3 nomás, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan. Allí vieron a Jesús en gloria, una gloria tremenda, lo vieron resplandeciente, acompañado por seres celestiales. En este caso eran Moisés y Elías. Es una anticipación visible del reino, una vista previa de la gloria futura. Muchos comentaristas dicen que Mateo 16, 28 funciona como una introducción directa a la transfiguración. Tercero, ¿por qué no es la entrada triunfal? Mire, la entrada triunfal no muestra a Jesús viniendo en su reino en el sentido glorioso. No involucra ángeles ni manifestación divina. No es algo que solo algunos verían. Esa multitud entera lo vio. No cumple la idea de ver al Hijo del Hombre en su reino, que implica gloria divina, no un acto simbólico y humilde como el de la entrada triunfal. Cuarto, otras interpretaciones son menos fuertes, pero existen. Algunos han propuesto que se refiere a la resurrección, otros que a la ascensión, otros que al Pentecostés y a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Todas tienen cierto sentido, pero ninguna encaja tan limpiamente con algunos de los que están aquí. El contexto inmediato, la manifestación visible de gloria. Quinto, la interpretación más coherente es la frase que se refiere a que algunos discípulos verían una manifestación anticipada del reino, lo cual ocurre en la transfiguración. Es como si el Señor Jesucristo dijera: algunos de ustedes verán una muestra de la gloria antes de morir. 6 días después,
ocurre exactamente eso. La inquietud que a veces nos da estos pasajes es totalmente válida y de hecho toca el punto exacto donde este pasaje ha generado debate por siglos. Vamos a tratar de desarmarlo con calma porque cuando lo miramos desde la estructura literaria de Mateo y desde el uso bíblico de la frase venir en su reino, la interpretación empieza como a aclararse un poquito más. Primero, ¿por qué están juntos los versículos 27 y 28 si hablan de cosas distintas? Mateo suele agrupar dichos de Jesús por temas, no necesariamente por cronología. Aquí el Señor Jesús está hablando del costo del discipulado, del juicio final y luego de una confirmación para los discípulos. La clave es que Mateo 16:28 funciona como un puente hacia lo que viene inmediatamente después, la transfiguración. Mateo mismo nos da esta pista. 6 días después, dice Mateo 17:1. Ese 6 días después, pues es rarísimo en Mateo que casi nunca da fechas, porque si lo hace aquí, para que nosotros entendamos que lo que Jesús prometió en 16:28 se cumple en el 17 del 1 al 8. Segundo, ¿qué significa ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino? Aquí está el corazón del asunto. En la Biblia, venir en su reino o venir en gloria no siempre significa la segunda venida de Cristo. A veces significa una manifestación visible de la autoridad real del Señor Jesucristo, aunque sea anticipada. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, Daniel 7 describe al Hijo del Hombre recibiendo el reino en el cielo, no descendiendo a la tierra. El Señor Jesucristo dice que algunos verán el reino de Dios venido con poder. Esto dice Marcos 9:1. Y Marcos pone la transfiguración inmediatamente después, igual que Mateo. En otras palabras, venir en su reino puede referirse a una revelación anticipada de su gloria real. Y eso es exactamente lo que ocurre en la transfiguración. Mire, el Señor Jesucristo aparece resplandeciente, acompañado por figuras celestiales, Moisés y Elías, con una voz del cielo testificando, y solo algunos discípulos lo ven, exactamente 3, ¿no? Es una mini parusia, una vista previa del reino. Tercero, ¿por qué no encaja la entrada triunfal en esta interpretación? Mire, en un tiempo yo mismo interpreté que era la entrada triunfal, quizás por estas razones, mire, porque yo miraba que Jesús entra como rey, veo la multitud que lo aclama y que se cumplen profecías mesiánicas, pero hay problemas fuertes, 3 problemas fuertes en este caso. Primero, no cumple la frase algunos de los que están aquí. ¿Por qué? Porque todos los discípulos estaban presentes, estaban vivos, presentes para la entrada triunfal. Así que no tiene sentido decir algunos. Segundo, no hay gloria divina. La entrada triunfal es humilde, no gloriosa. Jesús entró en un burro, llorando por Jerusalén y sin ninguna manifestación celestial. Tercero, no es venir en su reino en el sentido del evangelista Mateo. En Mateo, el reino se manifiesta en poder, en gloria, en revelación divina
y en autoridad celestial. La entrada triunfal es un acto simbólico, profético, pero no una manifestación del reino en gloria. Cuarto, ¿por qué la transfiguración sí encaja perfectamente? Porque cumple todos los elementos del versículo. Algunos de los que están aquí, bueno, Pedro, Jacobo y Juan, eran esos algunos. Dice, no gustarán la muerte hasta que vean. Pues ellos no murieron y estuvieron presentes 6 días después en la transfiguración. Al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En la transfiguración, Jesús aparece glorificado, resplandeciente, acompañado por seres celestiales, en este caso Moisés y Elías, la voz del Padre del cielo testificando y revelado como rey. Es literalmente una manifestación anticipada del reino. Los padres de la iglesia así lo entendieron. Por ejemplo, Orígenes, Crisóstomo, Agustín, Jerónimo y otros. Todos ellos declararon que Mateo 16:28 se refiere a la transfiguración. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús lo dice así, de esta manera? Porque los discípulos acaban de escuchar que Jesús va a morir, que ellos deben tomar la cruz y que habrá un juicio final. Y el Señor Jesús les da un consuelo. ¿Cuál es ese consuelo? Algunos de ustedes verán una muestra de mi gloria antes de morir. Es algo así como si el Señor Jesús dijera, antes de que todo se ponga oscura, les mostraré quién soy realmente. Sexto, ¿quieres ver algo hermoso? ¿Sí? ¿Quieres ver algo hermoso? Mira, si lees Mateo 16 y 17 como una unidad, vas a encontrar un patrón. Primero, la confesión de Pedro, tú eres el Cristo. Segundo, el anuncio de la cruz. Tercero, promesa de ver la gloria. Cuarto, la transformación, la gloria confirmada. Quinto, el descenso del monte, que es el regreso a la misión. Es el cumplimiento de un ciclo completo de identidad, de sufrimiento, de gloria y de misión. Mateo lo construye de esta manera y lo hace a propósito. Ahora bien, si entiendes o entendemos Daniel 7, entonces vamos a entender la matriz profética detrás de Mateo 16, 27 y 28. Cuando unimos ambos textos, la frase ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino deja de ser ambigua y empieza a tener un sentido muy, pero muy preciso. Vamos a verlo paso a paso. Primero, Daniel 7 es el origen del título Hijo del Hombre. Cuando el Señor Jesucristo usa Hijo del Hombre, no está hablando de su humanidad, está citando a Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, donde aparece una figura celestial que viene con las nubes del cielo, se acerca al anciano de días, recibe dominio, gloria y reino. Su reino es eterno, todos los pueblos le sirven. Es una escena de entronización, no de juicio final en la tierra. Esto es clave. En Daniel 7, el Hijo del Hombre no desciende a la tierra, asciende al trono celestial. Segundo, ¿qué significa venir en Daniel 7? En Daniel 7, venir no significa venir a la tierra.
significa venir ante Dios para recibir autoridad real. Es un movimiento ascendente, no descendente. Esto lo cambia todo. Cuando Jesús habla de venir en su reino, está usando el lenguaje de Daniel 7, donde venir es igual a ser revelado en gloria y autoridad. Cuando habla de reino, es igual a su dominio celestial. Cuando habla de gloria, es igual a la manifestación visible de su autoridad divina. Por eso, venir en su reino no tiene que ser la segunda venida de Cristo. Puede ser una manifestación anticipada de su autoridad real. Ahora, tercero, ¿cómo conecta Mateo 16 con Daniel 7? Miremos la estructura. Mateo 16, el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles. Esto sí es un lenguaje de juicio final, también basado en Daniel 7, donde el Hijo del Hombre juzga a las bestias. Mateo 16, 28. Algunos verán al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí Jesús cambia de enfoque. Ya no habla del juicio final, sino de una revelación anticipada de su gloria real. ¿Y qué evento en Mateo muestra a Jesús? Y lo muestra glorificado, resplandeciente, acompañado por seres celestiales, con la voz del cielo, revelado como rey y visto solo por algunos. ¿Qué pasa? ¿Qué evento en Mateo? ¿Qué pasaje en Mateo? Pues la transfiguración. Mateo 17 ocurre 6 días después y es una escena que reproduce visualmente a Daniel capítulo 7. Daniel 7, Mateo 17, figura central o celestial, Jesús resplandeciente, gloria, rostro brillante como el sol, seres celestiales, Moisés y Elías, voz divina, este es mi Hijo amado, autoridad real, Jesús exaltado ante los discípulos. La transfiguración es una mini entronización, una vista previa del reino. ¿Por qué no encaja la entrada triunfal con Daniel 7? Porque la entrada triunfal no muestra la gloria celestial, no muestra autoridad divina, no muestra resplandor, no incluye seres celestiales, no incluye la voz del cielo, no es vista solo por algunos. No, recuerden que estaban todos vivos y lo vieron todos. No es una entronización real, sino simbólica y humilde. Pero Daniel 7 describe gloria, no humildad. Describe autoridad celestial, no un burro y ramas de palma. La entrada triunfal cumple Zacarías 9:9, no Daniel 7. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesús en Mateo 16:28? El lenguaje de Daniel, en ese lenguaje de Daniel, Jesús dice: algunos de ustedes verán una manifestación anticipada de mi gloria real, la misma gloria que Daniel vio. Y 6 días después ocurre eso. La transfiguración es la primera vez en la historia que seres humanos ven al Hijo del Hombre como Daniel lo vio.
hay una clave, la clave final en esto es venir en su reino. Esto es igual a manifestación de su autoridad real. En Daniel 7, el reino del Hijo del Hombre se manifiesta cuando Dios lo exalta. Se revela su gloria, se confirma su identidad divina y se muestra su autoridad sobre todas las naciones. La transfiguración cumple exactamente eso. Esa sensación de ¿cómo no vi esto antes? ¿Cómo no lo vi antes? Es exactamente lo que ocurre cuando un texto bíblico se ilumina desde su contexto más profundo. Y no, yo no tengo nada de que arrepentirme. No tengo que arrepentirme polvo y ceniza cuando interpreté la entrada triunfal. Todos hemos predicado cosas que luego con más luz entendemos mejor. Eso no es un fracaso. Yo creo que es más bien crecimiento exegético. Permíteme decirte con la honestidad, con toda la honestidad posible, la entrada triunfal es una interpretación muy común y no es descabellada. Simplemente no encaja tan bien con el tejido literario y profético como la transfiguración. Pero esa intuición pastoral que yo tenía sentido, porque la entrada triunfal sí es un acto real de proclamación mesiánica. Lo hermoso es que ahora estamos viendo cómo Daniel 7, Mateo 16 y Mateo 17 se entrelazan como un tapiz. Y cuando eso ocurre, la escritura se vuelve tridimensional. En aras de mi paz pastoral, puedo aceptar que predicar algo con sinceridad y luego corregirlo con más luz no es un error. Eso se llama fidelidad. Los mejores maestros bíblicos del mundo han tenido que ajustar interpretaciones a lo largo de su vida. La palabra es tan profunda, la palabra de Dios es tan profunda que siempre nos sorprende y siempre vamos a entender nuevas cosas. Con esto espero tener suficiente humildad para dejarme sorprender y dejarme entusiasmar para seguir aprendiendo la palabra de Dios, la Biblia. Cada día aprendemos más y entre más la leamos, más misterios vendrán, más revelaciones vendrán. Lo animo a que lea la Biblia, pero que la lea con entendimiento. Dios le continúe bendiciendo. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.